Ya, chicos, entonces, continuando con lo que hablábamos la semana anterior, la clase anterior en realidad, vamos a hablar de los abordajes extraorales. Habíamos hablado de los abordajes intraorales, hoy vamos con los extraorales. O abordajes maxilofaciales también lo pueden encontrar. Para eso es importante que podamos tener conocimiento y repasar lo que es la anatomía de la cara y sobre todo que lo vamos a ocupar bastante en lo que sigue después, que es trauma facial. Recordar que la cara la vamos a dividir en tercios, ¿ya? El tercio superior va a comenzar en el tichion y va a terminar en la glabela, ¿ya? El tercio medio va a empezar en la glabela y va a terminar en la base nasal, o su límite inferior, más que terminar, su límite inferior va a ser la base nasal. Y el tercio inferior, ¿cierto? De la base nasal hasta el mentón. Y como siempre yo les digo, evaluar lo que son las simetrías de la cara, ¿ya? Siempre preguntar al paciente, en caso de que ustedes noten alguna asimetría, preguntarle al paciente, ¿siempre ha sido así? ¿Siempre ha tenido en la nariz hacia un lado? ¿Siempre ha tenido un pómulo más pronunciado? ¿Siempre ha tenido un ojito más caído? Hay pacientes que le van a decir, sí, doctor, yo siempre he tenido este ojito más hacia abajo, este más hacia arriba, o cuando chico me pegué, me quedó una cicatriz, por lo tanto tal vez no se nota mucho la cicatriz, pero eso hizo que ese lado quedara como un poquito más elevado, un poquito más caído. También, dependiendo del desarrollo mandibular, algunos pacientes van a tener su mentón, ¿cierto?, hacia uno de los dos lados. Principios y consideraciones que vamos a tener con los abordajes extraorales. Como les decía previamente, los abordajes extraorales son de manejo de especialidad de cirugía maxilofacial. Ya nosotros no lo vamos a realizar en la práctica diaria, tampoco, lo normal tampoco es que lo veamos en una cirugía oral, pero sí, si nosotros hacemos una pasantía o hacemos un internado en hospital, lo más probable es que sí lo veamos, ¿ya? Sí podamos ver este tipo de abordajes, este tipo de cirugías, cuando nos encontramos frente a distintas situaciones, ¿ya? A heridas, como las que vimos en la clase de manejo de heridas, ¿ya? A distintos tipos de heridas, distintos tipos de traumas. Estos van a ser las zonas donde nos van a dar acceso a ingresar a ciertas partes óseas del cuerpo. ¿Ya? Los abordajes son los que nos van a dar el acceso a cierta parte del cuerpo, ¿ya? Y para eso vamos a tener ciertos tipos de principios y consideraciones. Dentro de ellos, ya que estamos hablando de la cara, lo más importante es que, y es el primer principio, es que la incisión sea lo más estética posible. Ahora, estamos hablando de la cara, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a hacer un corte en el rostro, ¿ya? Imposible que eso después no se note, ¿ya? Pero hay muchas técnicas para hacer que esta incisión, ¿cierto? Esta cirugía sea lo menos invasiva, dependiendo obviamente de lo que se requiera, porque al final si finalmente tenemos que tratar hacer una resección de la mandíbula, por ejemplo, si tenemos que tratar un tumor, si tenemos que tratar un quiste de una amplitud mayor, necesariamente este abordaje, ¿cierto?, va a tener que ser mayor, ¿ya? Pero tenemos que tratar de que sea lo más estética posible, ideal que esté en zonas donde se pueda disimular un poco más esta incisión, ¿ya? Preferir las vías intraorales, cuando se pueda acceder a esta lesión por la vía intraoral, mejor todavía, ¿ya? Para no dejar al paciente con la menor cantidad de secuela, y si hay que dejar una secuela, sea lo más pequeña posible, dentro de lo que obviamente nos permita el acceso a la zona a intervenir, y que sea con un buen manejo, explicarle al paciente cuáles son las formas en que podemos manejar esta cicatriz posteriormente. Ya dentro de ellas, la más importante, que lo conversamos también en la clase de manejo de día, es que esta cicatriz no reciba sol, ¿ya? Y también hoy existen muchas alternativas en estética facial, ¿ya? Que pueden ayudar a mitigar un poco esta cicatriz, ¿ya? Pero siempre tener en cuenta que un paciente eh,
puede hacer, por ejemplo, un queloide, ¿cierto? Si el paciente no se cuida la cicatriz, le va a quedar muy marcada. Y con eso tenemos que tener el mayor cuidado posible. Ahora, si nosotros tenemos que hacer un corte en la cara, tenemos que saber cuáles son los músculos, los nervios, ¿cierto? Los vasos sanguíneos a los que nos podemos enfrentar, ¿ya? Acá en la cara tenemos una arteria que es muy loca, ¿ya? Que es muy sinuosa, lo dice la anatomía, porque es la arteria facial cruza toda la cara, ¿cierto? La mitad de la cara, y va dejando en su camino unas ramas, pero no es recta. Si se dan cuenta aquí, hace varias vueltas, ¿cierto? Por eso es que se le dice que es sinuosa, y por lo tanto tenemos que tener cuidado con ella, ¿ya? De no lesionarla, ¿cierto? De no cortarla, de no seccionarla. Y recordar también la anatomía de los nervios, porque si nosotros cortamos un nervio vamos a dejar a un paciente con parestesia, ¿cierto? Podemos dejar al paciente, dependiendo del tipo de lesión que vayamos a provocar en ese músculo, o sea, perdón, en los nervios y también en la musculatura, ¿cierto? Podemos provocar que el paciente después de esa zona quede caída, ¿cierto? Que ese músculo ya no pueda tener su contracción normal. Podemos dejar al paciente, si es que es un nervio sensitivo, sin sensibilidad, si es un nervio motor, sin la movilidad de esa zona, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros hagamos repaso de la arteria facial, del nervio facial y también de lo que nosotros también conocemos harto del trigémino, que va a darle sensibilidad a algunas partes, ¿cierto? Y también intraoralmente hacer el repaso entonces de la anatomía, ¿ya? Recordar siempre que la arteria la acompaña su vena. Entonces, tenemos que tener en consideración también, cuando hacemos una incisión, cuáles son las líneas de menor tensión cutánea, y aquí podemos ver las líneas que se producen en la piel relajada. Este es un modelo que creó Langer, que se llama entonces las líneas de Langer, y muestra las líneas de tensión. Entonces, las incisiones que nosotros hacemos, lo ideal es que sean paralelas a estas líneas de Langer y no en contra de estas líneas de Langer, para que se produzca posteriormente una cicatriz más estética, ¿cierto? Y no sea contraria a esta línea, ¿ya? ¿Se va entendiendo hasta ahí, chicos? ¿Están despiertos? Sí, doctora. Sí. Ya. Otro punto importante que lo conversamos también en las clases de colgajo es que, y sobre todo en piel, la incisión debe ser perpendicular a la superficie cutánea, ¿ya? ¿Para qué? Para lo que conversábamos la vez pasada, ¿cierto? En las clases de colgajo, es que esta cicatriz posteriormente cicatrice por primera intención, ¿cierto? Donde yo pueda unir después ambas partes de la lesión, ambas partes de la herida, y que calce con la otra parte seccionada, ¿ya? Y esta cicatriz no vaya, idealmente que no tenga biseles, ¿ya? Para no tener problemas después de retracción, de zonas donde haya cicatrización por segunda intención. Aquí tenemos que tratar de favorecer que haya una cicatrización por primera intención. Ahora, eso es lo ideal, ¿cierto? Lo ideal cuando yo tengo que hacer un corte para acceder a una zona, pero muchas veces van a llegar al hospital, ¿cierto? O otra cosa que les puede pasar también es que le llegue este tipo de pacientes si ustedes están de general de zona en alguna localidad donde no haya otro tipo de atención, ¿cierto? Donde ustedes tengan que tal vez suturar para poder controlar la hemorragia, ¿cierto? Y derivar a este paciente posteriormente al hospital, ¿ya? Esto sí les puede tocar que tengan que suturar cara, ¿ya? Entonces, en estos casos, obviamente ya tenemos el abordaje hecho, ¿ya? No podemos decir, ya, entonces como este abordaje no está en la línea del ángel, lo hacemos en otra dirección, ¿cierto? No, aquí ya tenemos el acceso hecho, entonces no es necesario cortar en otra zona, a no ser que la lesión así lo indique. Por ejemplo, que a nosotros tomemos acá imágenes y veamos que haya una fractura,
tenemos que tratar de acceder por acá, pero si este colgajo no nos da, hay que ampliarlo, ¿cierto? Para poder llegar al cigomático, ¿ya? Lo mismo acá, en esta zona, tenemos que tratar de entrar, ¿cierto? Por esta misma herida, y según vamos viendo vamos a tener distintos tipos de complejidades, ¿cierto? Se nos van a dar las situaciones que veíamos en la clase de manejo de herida, donde las partes no calzan, ¿cierto? Donde vamos a tener zonas sucias, una herida contaminada, una herida que no sea neta, ¿cierto? Entonces se nos puede complicar más. Y tener mucho cuidado con las zonas de peligro de la cara, que van a estar dadas porque hay irrigación, inervación, ¿cierto? Que sea importante, que tenemos que tener cuidado para no arriesgar esa zona. Y estas zonas se dividen en números, ya zona 1, zona 2, zona 3, hasta la zona 7, y nos dice acá cuál puede ser el tipo de lesión que podemos provocar, y el área que sería afectada si nosotros cortamos aquí o seccionamos algún nervio de las distintas zonas, ¿ya? Por ejemplo, nosotros que conocemos harto la zona 6, infraorbitaria, ¿cierto? Tener cuidado, ¿cierto? Para no generar una hipoestesia de toda esta zona, o incluso que pudiese afectarnos el labio superior. Entonces, dentro de esto vamos a tener los abordajes extraorales. Hay muchos más, chicos, pero vamos a basarnos en estos inicialmente, que son los preorbitarios, y vamos a encontrar de esto, como les digo, son los más conocidos. Hay muchos más. Como esto en salud no hay recetas de cocina, ¿cierto? Y además que cada vez se van implementando nuevas técnicas, además que cada vez se trata de ser lo menos invasivo. Hay distintos tipos entonces también de abordaje, ¿ya? Pero vamos a ver los más conocidos, de los periorbitarios, de los preauriculares, el temporal, el abordaje coronal, y los transfaciales de la mandíbula, que van a ser el submandibular y el retromandibular. Todo va a depender de la zona a la que nosotros queramos acceder para poder realizar un tratamiento, ya sea tratar, como les contaba, un tumor, un quiste, ¿cierto? Una fractura, ya vamos a tener que acceder a zonas más profundas. Vamos a ver entonces todo lo que son los abordajes periorbitarios. Dentro de ellos tenemos uno que es bastante más estético, ya que es el abordaje subciliar. Ya vamos a ir viendo el paso a paso, pero más que nada, como les digo de esto, es que lo conozcan, que sepan que existe. No lo vamos a hacer nosotros, pero vamos a ir viendo como las secuencias de imágenes para ver más o menos cómo se realizaría, ¿ya? Con el ojo tenemos que tener harto cuidado porque el ojo no se nos puede secar. Ya no podemos hacer una cirugía, tener el ojo abierto y olvidarnos del ojo mientras trabajamos, ¿cierto? Y dejamos el ojo ahí sin protección. Idealmente mantenerlo cerrado y además lubricado, ¿ya? Y si tenemos que hacer una técnica que el ojo tiene que estar abierto, ese ojo tiene que estar con algún tipo de protección, ¿cierto? Lubricación, o vamos a ver la otra técnica, una protección directa en el globo, ¿ya? Entonces, inicialmente protección del globo ocular, identificación y señalización de la línea de incisión. En esta zona no se hace tanto con marcación, pero sí identificar la zona donde lo vamos a hacer. Hay otras técnicas donde se pueden marcar, ¿cierto? Con un lapicito. Se puede hacer con tintas que se ocupan también en pabellón, ¿ya? Vasoconstricción, lo podemos hacer inyectando algún anestésico con vasoconstrictor, ¿ya? Para evitar entonces que se nos vaya a sangrar, ¿cierto? Mucho la zona para tener un mayor control. Y luego vamos a partir con las incisiones, ¿cierto? Desde las capas más externas hasta las capas más internas vamos a tener la incisión cutánea, ¿cierto? Primeramente, luego vamos a hacer la disección de esa zona, disección luego suborbicular, incisión entre las porciones preceptal y pretarsal del músculo orbicular de los párpados.
Y ahí vamos a llegar, ya una vez que vamos, acá faltaría, por ejemplo, una imagen como donde pudiésemos ver el músculo, ¿cierto? Pero para que vayan entendiendo un poco de qué se trata, vamos haciendo una incisión y se va abriendo, se va haciendo la disección de esta zona, ¿cierto? Con un instrumento romo vamos abriendo, entonces la zona subcutánea, tenemos acceso al músculo y hacemos, podemos hacer la incisión, ¿cierto? Y separar también este músculo para finalmente poder acceder al hueso que está, ¿cierto?, en esta zona infraorbitaria, ¿ya? Una vez que llegamos al hueso, también hacemos la incisión perióstica, decolamos el periósteo, ¿ya? Y ahí vamos a tener el acceso al, a la base, entonces, de la órbita, en caso de que tengamos algún tipo de fractura, ¿cierto?, en esta zona. La tratamos y luego debemos reponer todos los planos, ¿cierto?, a su posición, y en estos casos se ocupa una sutura suspensoria para que quede cerrado este ojito, ¿ya? Tiende a tener una cicatriz muy no notoria, muy estética, pero hay que tener cuidado, ¿cierto?, cuando después abordaje, ¿cierto?, no vaya a hacer que esta zona nos quede abierta, ¿cierto?, que se vería súper mal. Luego tenemos el abordaje subtarsal, que es muy parecida entonces a la anterior, ¿ya? Pero la incisión no va a ser, va a ser en el pliegue del párpado inferior, ¿ya? También tiende a ser muy estética, porque en esta zona generalmente hay unas pequeñas arruguitas, ¿cierto?, que hace que no se note tanto, ¿ya? Pero en general la incisión cutánea va a ser más baja, va a seguir los mismos pasos del anterior, ¿cierto? Hasta que podamos diseccionar plano por plano, accedemos al hueso, tratamos y luego vamos a hacer la sutura suspensoria de amido. Y también se menciona una técnica alternativa a las técnicas que vimos recién cuando queremos acceder entonces a la sutura frontonasal, o sea, frontonasal, no hay que ver, frontocigomática, perdón, ¿cierto? Queremos acceder a esta zona, aquí lo podemos ver en el huesito, donde se hace una disección, ¿cierto?, un poquito más amplia en la zona lateral del párpado, del canto externo del ojo, ¿cierto? En este caso, no sé si alcanzan a ver acá, tenemos una fractura. Entonces, nos quedaría corta una suborbitaria, ¿cierto? Entonces tendríamos que ampliarnos un poquito hacia lateral para poder tener acceso, ¿cierto?, a esta zona, donde en este caso vemos una fractura. Otro tipo de acceso que podemos tener a la órbita va a ser el abordaje transconjuntival, ¿ya? En este caso, inicialmente vamos a tener la vasoconstricción, ¿cierto? Lo que les contaba de inyectar un vasoconstrictor en la zona. Protección del globo ocular, en este caso se puede utilizar otro tipo de protección, ya que el ojo va a estar abierto. Suturas de retracción en el párpado inferior para traccionar entonces el párpado inferior. En este caso estaría accediendo por la misma órbita, ¿cierto?, a la zona de la cirugía. Cantotomía lateral y cantólisis inferior. ¿Dónde está la imagen? Acá. Entonces, cantotomía lateral y cantólisis inferior. Incisión transconjuntival. Aquí ya vamos pasando a través de la conjuntiva, ¿cierto?, del ojo. Incisión perióstica, cuando ya logramos llegar al huesito. Y podemos ver la disección orbitaria subperióstica, que sería lo que estaríamos viendo acá en esta imagen, ya donde logramos acceder a esta zona de hueso, pero a través de la conjuntiva del ojo. Ya accedemos al huesito, tratamos según cuál sea el tratamiento que vamos a realizar, ¿cierto? Y finalmente se cierra. Otro tipo de abordaje, ¿cierto? Cuando queremos ir hacia medial de la órbita, tenemos la vasoconstricción, tenemos la incisión transconjuntival también, pero en este caso nos vamos a ir hacia medial de la órbita. Disección subconjuntival,
separamos, ¿cierto? Acá los planos, abrimos esta zona. Por dentro, si viéramos por dentro del ojo, estaría viendo esto, en esta incisión subperióstica, estaríamos viendo como este pequeño corte acá en esta zona, para poder acceder a la zona medial de la órbita, y veríamos esto finalmente, la exposición del huesito. Y posteriormente, cierre siempre intentar siempre que sea cierre por plano. Luego tenemos el abordaje supraorbitario de la cara. En estos casos vamos a tratar de que este abordaje sea en el pelo, en las cejas, ¿cierto? Para que sea lo más estético, para que se pueda disimular más la cicatriz. El pelo crece a través de la cicatriz, por lo tanto tendría un mejor pronóstico estético este abordaje, ¿ya? Pero obviamente cuando queremos acceder a la zona supraorbitaria de la órbita. A la zona superior, a la zona superior, ¿cierto? O a la cara superior de la órbita. Entonces lo mismo, vasoconstricción, incisión cutánea, ¿cierto? Como les decía, idealmente en la ceja. Luego llegamos hasta el huesito, incisión subperióstica del borde orbitario lateral y órbita lateral. Accedemos al hueso, en este caso estamos viendo acá una fractura, y luego cerramos. No nos hemos ido de lleno a la fractura porque vamos a empezar a ver ahora desde la próxima clase los distintos tipos de fracturas que se producen en la cara. Otro tipo de abordaje, el abordaje del párpado superior, ¿cierto? En este caso, la incisión es en la piel. En algunos casos puede ser para acceder, ¿cierto? a la fractura. Y hay otros casos donde no son tan invasivas, ¿cierto? No llegan hasta el periósteo, pero hay otros tipos de cirugía estética que también van a tratar estas zonas, que se llama blefaroplastía, ¿ya? Para los que no las conocían, cuando se enchula, ¿cierto? La señora, el caballero, se enchula el párpado cuando está muy caído, ¿cierto? Y se levanta. En esos casos no se llega obviamente hasta el periósteo, porque lo que se quiere tratar entonces es la zona de la piel, esa piel que se cae, ¿cierto? Y genera que la mamá, el papá, el abuelito, ¿cierto? Esté con ese ojito un poquito más cerrado. Lo mismo siempre, protección del globo ocular, identificación y señalización de las líneas de incisión, ya, vasoconstricción, incisión cutánea, disección del colgajo miocutáneo, ya se separa la piel y también el músculo. Recordar, obviamente, es repasar lo que son los músculos de la cara, los músculos de la expresión facial. Y finalmente, disección superióstica del borde orbitario lateral y órbita lateral, y finalmente cierre. Ahora, saliéndonos un poquito de lo que es la órbita, vamos a pasar al abordaje preauricular, ¿ya? Este va a ser anterior a la oreja. Este nos puede servir a nosotros para acceder al ATM. Así que ojo ahí, cuando queramos acceder a la articulación temporomandibular. Entonces lo mismo, señalización de la incisión, infiltración de vasoconstrictor, incisión cutánea, también disección. Tienen que ir viendo que siempre van a ser prácticamente los mismos pasos, ¿cierto? Incisión en la piel, luego se separa la piel. ¿Qué deberíamos ver después? Un plano graso, ¿cierto? Que es mucho más fácil de hacer la disección. Luego encontramos el plano muscular, ¿cierto? Y hay que hacer la disección correspondiente, ¿ya? Y luego, para acceder hasta la cápsula de la articulación temporomandibular, separamos, accedemos entonces a todas las estructuras que están en la articulación temporomandibular, y una vez que lo tratamos, se hace el cierre, ¿cierto? Se hace la sutura. Otro abordaje que tenemos es el abordaje temporal. ¿Ya? Lo mismo, siempre se señala, se diseña entonces la incisión, vasoconstricción, incisión cutánea, incisión en la capa superficial de la fascia del temporal. Se utiliza un instrumento Romo
para llegar a la cara media del arco cigomático, se reduce la fractura, se usa para reducir fracturas del arco cigomático, entonces desde la cara interna, ¿cierto? Se empuja el cigomático para poder hacer la reducción de esta zona, ¿cierto? Y colocar, de nuevo, la reducción es colocar en la posición idealmente en la posición más correcta posible, el hueso que fue fracturado, ¿cierto? O luxado. Y finalmente se hace el cierre. Otro tipo de abordaje, ya estos abordajes son mucho más invasivos, ¿cierto? Son los abordajes coronales, ¿ya? Donde se hace un corte completo, ¿cierto? Desde un lado de la oreja hasta el otro lado de la oreja, ¿cierto? Pasando por el pelo, tratando de que lo más atrás posible, sobre todo en los hombres, pensando que luego van a perder pelo, ¿cierto? Y van a tener las entradas. Y tenemos que tratar, en esos casos, tratar de tirar ese colgajo lo más posterior posible, ¿cierto? Y en la mujer igual se toman estos como mechones de pelo para que quede la incisión después posteriormente tapada con pelo, ¿ya? La misma técnica de hemostáticas, incisión, elevación del colgajo coronal y exposición del arco cigomático. Todo esto va a depender de la zona a la que queramos acceder, ¿cierto? Entre más necesitemos acceder, vamos a tener que decolar un poco más, ¿cierto? Para poder llegar hasta la zona que queramos tratar. En este caso, imagínense, se abre un colgajo coronal para poder llegar al cigomático. Entonces, el decolamiento que se hace en esta zona es bastante amplio, ¿ya? Y ustedes pensarán que no es tan común y en realidad sí se ve harto este tipo de colgajo donde prácticamente se saca una máscara del paciente para poder tener acceso a fracturas ya más amplias, ¿cierto? Donde tenemos, entre más amplia sea la fractura, más grande vamos a tener que abrir, ¿cierto? Para poder llegar a esa zona y poder poner las placas correspondientes, hacer las reducciones correspondientes, ¿cierto? Poner una malla, etcétera, según lo que vayamos a hacer. Y hay otro abordaje que es el abordaje maxilar, lo vamos a ver también en lo que es trauma, ¿ya? Este sería una técnica intraoral, ¿ya? Pero lo quise pasar igual para que la conocieran. Lo mismo, vasoconstricción, incisión, pero este va a ser a través de la mucosa, disección subperióstica del maxilar superior anterior y el zigoma, y disección de la submucosa de la cavidad nasal, y finalmente el cierre, ¿ya? Que puede ser en la zona más central, dependiendo del colgajo que se haya abierto, y de la zona del frenillo, si es que lo cortamos, ¿cierto? Y luego la sutura completa. ¿Ya? Chicos, se va a cortar. Entonces, habíamos terminado con el abordaje maxilar. Y ahora tenemos los abordajes mandibulares, que vamos a tener dos, dependiendo de la zona donde queramos acceder. Vamos a tener el submandibular, ¿cierto? Que va a ser más anterior, como su nombre lo dice. En estos casos lo hacemos bajo, en la línea más baja, entonces del reborde mandibular, también para que la cicatriz sea lo más estético posible, ¿ya? Los mismos pasos, solamente que lo que va a cambiar, ¿cierto? Va a ser los músculos que nosotros vamos a cruzar con las distintas incisiones, ¿cierto? En estos casos es mucho más amplia la cirugía, generalmente se usa harto para las fracturas mandibulares, se ocupa bastante. O en otro tipo de cirugías como las cirugías también ortognáticas, que las vamos a ver después, también para acceder cuando hay tumores, cuando hay quistes, etcétera, ¿ya? Recordar siempre que si tengo la opción de meterme a esa misma lesión por la vía intraoral, mejor todavía, ¿ya? Entonces, señalización de la incisión y vasoconstricción, incisión cutánea, incisión del músculo platisma, ¿ya? Acá podemos ver. Disección hasta el cabestrillo muscular térico más estérico, ¿ya? Ese es un término que de repente no se conoce mucho, pero cabestrillo es porque como el cabestrillo que nosotros conocemos para cuando hay una lesión en el brazo, ese que mantenemos el brazo en suspensión, ¿cierto? Acá el músculo massetero y el pterygoideo, ¿cierto? Hacen un tipo de cabestrillo en la mandíbula, entonces nosotros tenemos que hacer la disección de esa zona, repasar entonces la anatomía, cuáles son las inserciones musculares, ¿cierto? A quién tengo de referencia espacial, ¿cierto?
de los distintos músculos o de las distintas partes, la mandíbula, ¿cierto? Con quién se ve relacionada, anterior, posterior, lateral, medial, etc. Hacemos la disección, ¿cierto? Siempre teniendo cuidado de los paquetes vasculonerviosos. Y finalmente que accedemos al huesito, tratamos la zona y luego hacemos el cierre. Siempre por plano, ¿cierto? El plano muscular, el plano graso y el plano cutáneo. Y finalmente tenemos el abordaje retromandibular, ¿cierto? Que va a ir acá en la zona de la rama mandibular. Y lo mismo, incisión, ¿cierto? Disección, vamos a hacer disección también en este cabestrillo que les contaba yo. División, ¿cierto? Disección de esta zona y final acceso. En este caso tenemos acceso al ángulo mandibular y finalmente hacemos el cierre, ¿ya? Eso era lo último. Haciendo un repaso más que nada de esto, lo que quiero que quede como más claro es que dependiendo de la zona a la que yo quiero acceder, vamos a hacer el abordaje, ¿ya? Dependiendo si yo quiero ir a la parte más inferior de la órbita, ¿cierto? Tenemos distintos tipos, tenemos el abordaje subciliar, el subdorsal. Yo quiero ir a la zona más lateral, ¿cierto? A esta sutura, yo puedo hacer un abordaje más lateral, ¿cierto? Quiero ir a la zona más medial. Ahí está. Hago entonces un abordaje más medial. Para ir a la zona supraorbitaria, elegir, ¿cierto? La zona de predilección, que sería la zona de la ceja. Y que no tengo otra, tengo que acceder por el párpado superior también, tenemos que hacerlo, ¿cierto? En estos casos, nosotros tenemos que tratar de cuidar la estética, pero la estética frente a una fractura, obviamente tenemos que hacer la compensación y vamos a ir a tratar la fractura, sobre todo si tenemos ya el abordaje hecho por una herida que ya está hecha. Para la articulación temporomandibular, que a nosotros nos importa harto, tenemos el abordaje preauricular, que es el que más se ocupa, pero también tenemos el abordaje temporal, que se ocupa en menor cantidad, pero también nos puede servir para tener el acceso a la articulación temporomandibular. Entonces ahí tenemos dos. Tenemos el abordaje coronal, que dependiendo de la zona a la que queramos acceder, puede ser más distal, ¿cierto? O más anterior, dependiendo su profundidad hasta donde queramos acceder. Incluso podemos acceder hasta el cigomático. Tenemos el abordaje maxilar, lo vamos a ver más de lleno después cuando veamos los distintos tipos de técnicas, ¿cierto? Para los distintos tipos de trauma. Y finalmente tenemos los abordajes mandibulares, ¿cierto? Donde tenemos el submandibular para acceder a la mayoría de la mandíbula y el retromandibular a toda la zona retromandibular, aunque suene aunque suene repetitivo, ¿cierto? Vamos a tener acceso al ángulo mandibular. ¿Ya, chicos? ¿Quedan ahí con alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que quisieran tal vez conocer? ¿Alguno ha tenido la oportunidad de ver esto? Me ha tocado ver el Coronal Doc. ¿Ya? Lo vi en una pasantía o sea, teníamos un convenio antes con el Servicio Médico Legal. Entonces, el corte que se utiliza al comenzar la autopsia. Ya. Y en alguna cirugía ese y cuando hacen las operaciones, la LEFOR, la que es intraoral, ¿Sí? igual he estado en pabellón con LEFOR 1, 2 y 3. ¿Ya? ¿Con qué, doctor? Con el doctor Mangili y con la doctora Calderón. Ah, ya. Ay, qué buena. Oye, y Franklin, ¿y en tu caso te ha tocado ver colgajos, o sea, abordajes coronales en algún trauma? Paciente que llegue Traumático, con, sí, es común. ¿cierto? Yo a mí me tocó ver El harto golpe con el canto del pilar A, que es el pilar que está justo adelante cuando uno va en el auto. Ujú, Se golpean ahí y quedan generalmente, es parcial. claro, eh, Generalmente es para el hemisferio que golpea con el pilar.
ya sea izquierdo o derecho, y ese sí se desprende completo hasta casi la mitad de la cara. A veces pasa al ojo o a veces queda hasta el ojo. Sí, eso es lo Es que, o típico, sea, típico, el corte con claro, fierro. que a pesar de que sea el abordaje que uno dice, oye, pero eso es tan grande, en los Común. accidentes es muy Mm, común y el paciente literalmente sale con la máscara de su cara fuera de su cara. O sí, muy común. obviamente todavía está unida, ¿cierto? Pero literalmente tiene como una máscara de su cara colgando. A mí igual me tocó ver hartos bueno, en realidad todo esto, uno si hace una pasantía en el hospital, es probable verlos todos, ¿ya? Al menos yo he tenido la oportunidad de ver todo este tipo de abordaje y, y en realidad por traumas y accidente automovilístico, que en general el accidente automovilístico es el que más se da, el que más se ve el tema de trauma, generalmente ya con ese abordaje coronal ya hecho, ¿cierto? Como les decía yo, con la máscara del paciente muy suelta, ya dependiendo que cuánto haya sido el grado también del impacto. Por eso tenía ahí que Franklin lo más probable es que lo haya visto. Sí, es típico. O las fracturas de ATM, Ya, con el sí, golpe con el torpedo del auto, es ujú, típico. O los pacientes llegamos y están con trismo ujú, y están exacto. inconscientes, entonces es complicado colocar la cánula o cuando ya están en paro para intubarlo. Es típico, la parte de la cabeza se golpea demasiado. Sí, es verdad. Así que ahí al que le guste la cirugía, ideal que haga una pasantía para conocer, para mirar, para ver que esto se da. Obviamente nosotros no los vamos a tratar a hacer la cirugía final, a no ser que estudiemos cirugía maxilofacial, ¿cierto? Pero tenemos que tener conocimiento de esto. Sobre todo yo les decía, si es que estamos de general de zona, en algún lugar rural, saber reducir las fracturas, que lo vamos a conversar la próxima sesión, ¿cierto? Y conocer que existe, conocer que se puede dar, qué puedo hacer, saber que nos puede tocar suturar piel, ¿ya? Y muchos dentistas le tienen miedo a suturar piel, porque obviamente lo que más hacemos es suturar mucosa, pero quitarle ese miedo al día que nos toque suturar piel, saber que tenemos que suturar por plano, idealmente juntar, ¿cierto? Los planos musculares, los planos grasos, ¿cierto? Y los planos, finalmente, el plano cutáneo. Y los demás